La siguiente presentación corresponde al trabajo práctico de purificación de compuestos orgánicos líquidos y en particular vamos a hablar de la destilación fraccionada. La presentación está organizada para que inicialmente veamos algunas consideraciones teóricas respecto de la destilación fraccionada y luego vamos a hablar en particular de la destilación fraccionada a presión atmosférica y la destilación fraccionada a presión reducida, haciendo hincapié en el fundamento, los usos y en el armado del equipo. Como dijimos, vamos a comenzar viendo algunas consideraciones teóricas. Vamos a partir de una mezcla 50% tolueno y 50% benceno y vamos a realizar una destilación simple. Como ustedes ya saben, el líquido va a entrar en ebullición, van a ascender los vapores y los vamos a colectar una vez condensados en un recipiente colector. Ese destilado va a estar enriquecido en el componente más volátil, que en este caso es el benceno. Pero ¿cómo podemos hacer para obtener un líquido de mayor pureza? Partiendo de esta misma mezcla inicial. Entonces, algo que se les puede ocurrir a ustedes es redestilar el destilado que obtuvieron en el ejemplo anterior. Y para eso deberían armar un equipo como se muestra en el esquema. Son dos equipos de destilación simple conectados en serie. Entonces, partiendo de la misma mezcla inicial, 50 y 50, vamos a calentar el balón de destilación y ese líquido va a entrar en ebullición. Una vez que ese líquido entra en ebullición, van a ascender los vapores y el primer destilado que colectemos, como vimos en el ejemplo anterior, va a estar enriquecido en benceno. Va a haber una mayor proporción de bolitas rojas. Si ahora volvemos a calentar ese líquido de composición 80% benceno, ese líquido va a entrar en ebullición, van a ascender los vapores y vamos a colectar un segundo destilado. Ese segundo destilado va a ser casi únicamente y principalmente benceno, ¿sí? Ven casi todas bolitas rojas, que es el componente, como ya dijimos, más volátil. Este proceso lo podemos analizar en la curva de composición del líquido vapor, partiendo de una mezcla 50% de benceno en tolueno. Esa mezcla va a entrar en ebullición y los vapores que colectemos luego de condensar en el primer destilado van a ser 80% benceno. Si ahora volvemos a destilar ese líquido de composición 80% benceno, vamos a recoger un destilado que sea 97% benceno. Entonces vemos que con estas dos destilaciones logramos aumentar la pureza del destilado obtenido, que va a estar enriquecido en el componente más volátil. Y si pudiéramos ver los valores de temperatura en el eje Y, veríamos que nos acercamos al punto de ebullición del benceno. Pero este equipo es un poco engorroso de armar en el laboratorio. Entonces, tenemos una forma de realizar una destilación mediante la cual obtenemos resultados similares. Esa destilación es una destilación fraccionada, y en este tipo de destilación se utiliza una columna de fraccionamiento, que es un elemento de vidrio, que ya vamos a ver más adelante, que se coloca entre el balón y el cabezal de destilación. Entonces, vamos a ver ahora lo que ocurre con una pequeña alícuota de vapor que asciende por la columna de fraccionamiento. Una vez que el líquido entra en ebullición, van a ascender los vapores del mismo modo que vimos antes, pero esta vez van a atravesar la columna de fraccionamiento. Y al encontrarse con el interior y el relleno de la columna de fraccionamiento, que va a estar a menor temperatura, esos vapores van a ir condensando. Entonces, una primer alícuota de vapor que ascienda por la columna de fraccionamiento, como vimos hoy, va a ser un vapor que esté compuesto en un 80% por benceno, el componente más volátil, ¿sí? Si es una vez que ese vapor entra en contacto con la superficie fría de la columna de fraccionamiento, va a condensar, ¿sí? Cuando condensa, si colectáramos ahí el líquido, veríamos que es 80% benceno. Si ahora se vuelve a entregar calor, ¿sí? Las moléculas del componente más volátil van a absorber ese calor y van a vaporizarse nuevamente. Y ese vapor ahora va a tener una composición, como vimos antes también, 97% benceno. Si colectáramos en este momento ese líquido, ¿sí? Veríamos que tiene esa composición que les dije y sería un resultado similar a lo que vimos con dos destilaciones simples consecutivas.
Si vuelve a vaporizarse, ¿sí?, ese condensado, las moléculas del componente más volátil van a absorber el calor y van a vaporizarse nuevamente. Entonces, si colectáramos el destilado a la salida de la columna de fraccionamiento, veríamos que su composición es 100% benceno. Vimos en detalle lo que ocurre dentro de la columna de fraccionamiento. Ahora veamos lo que sucede en el proceso real cuando ascienden los vapores hacia la columna de fraccionamiento. Nuevamente partimos de la misma mezcla inicial, 50% benceno. Ese líquido entra en ebullición y los vapores ascienden por la columna de fraccionamiento. Vamos a notar que la columna de fraccionamiento en la parte inferior va a estar a mayor temperatura porque está más cerca de la fuente de calor, y el extremo superior de la columna de fraccionamiento se va a encontrar a menor temperatura. Entonces veamos que una vez que los vapores ascienden por la columna de fraccionamiento, hay una mayor proporción de bolitas azules, que es el tolueno, el componente menos volátil, que condensan y vuelven a reflujar hacia el balón de destilación. Mientras que el componente más volátil, que es el benceno representado por bolitas rojas, continúa ascendiendo, ¿sí?, hacia el extremo superior de la columna de fraccionamiento. Los vapores ascienden por la columna de fraccionamiento y van a ir condensando. Lo que va a ocurrir es que una vez que asciendan nuevos vapores a lo largo de la columna, a través, perdón, de la columna de fraccionamiento, esos vapores van a condensar. Cuando esos vapores condensan, liberan calor de condensación que es absorbido por las moléculas del componente más volátil para volatilizarse nuevamente. Y esto ocurre a lo largo de toda la columna de fraccionamiento. Por lo tanto, en el extremo superior de la columna de fraccionamiento vamos a obtener vapores únicamente, ¿sí?, del componente más volátil. Entonces, una vez que esos vapores llegan al extremo de la columna de fraccionamiento, a temperatura constante vamos a colectar el líquido más volátil puro, como destilado. Entonces, luego de ver el video con la explicación teórica, estamos preparados para dar un fundamento para la destilación fraccionada. Entonces, la destilación fraccionada se fundamenta en los sucesivos equilibrios líquido-vapor que ocurren en la columna de fraccionamiento a la temperatura de ebullición. Pero tengan en cuenta que en sí la destilación no es un proceso de equilibrio, porque estamos retirando continuamente masa del sistema. La destilación fraccionada puede ser aplicada a mezclas de líquidos miscibles, ¿sí?, para purificar líquidos o para separar líquidos, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando se habla de separación de líquidos, lo que estamos haciendo referencia es a que obtenemos como destilado puro al líquido más volátil, y que en el balón va a quedar el componente que tenga mayor punto de ebullición, al cual posteriormente vamos a tener que purificar, si nos interesa, ¿sí? Este es el equipo que se utiliza en una destilación fraccionada. La fuente de calor puede ser un mechero, puede ser una manta calefactora o, como en este caso, una placa calefactora que además tiene agitador magnético, ¿sí? Podemos agregar un agitador magnético en el balón para lograr la distribución homogénea de calor y evitar proyecciones. El balón de destilación. Entre el balón de destilación y el cabezal de destilación vamos a colocar una columna de fraccionamiento, ¿sí? Observen la posición correcta del termómetro, de la cual vamos a hablar más adelante. A la salida del cabezal de destilación tenemos el refrigerante por el cual ingresa, ¿sí?, agua y sale agua, para mantenerlo frío, y de esa forma los vapores que ascienden condensan y se colectan como destilado. Se puede utilizar o no una alargadera o adaptador, y tenemos acá un recipiente para colectar el destilado. Como vimos en el video, las columnas de fraccionamiento son utilizadas en los casos en los que queremos purificar líquidos, y su función es aumentar la superficie de contacto, ¿sí?, de los vapores que van ascendiendo a través de la columna. Como relleno podemos tener distintos elementos, como puede ser lana de acero, perlas de vidrio o anillos de vidrio, para las columnas que llevan relleno inerte, ¿sí?, que tienen una forma similar a la de un refrigerante.
Y por otro lado podemos contar con las columnas Vigreux, que son las más comunes, las más utilizadas, que son unos tubos de vidrio que tienen unas proyecciones de vidrio hacia adentro, como las que se ven acá. Entonces, una vez que el vapor asciende por la columna de fraccionamiento, al encontrarse con estas superficies o relleno, ¿sí?, que se encuentra a menor temperatura, van a condensar. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es el tipo de balón que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a tener que considerar el volumen del líquido que queremos destilar y el material de vidrio que tenemos disponible, ¿sí? Se recomienda que el balón no esté ni muy vacío, es decir, como el que se ve en esta primera imagen, ni lleno más de la mitad como se ve en esta imagen. ¿Por qué? En este caso, en el que está muy lleno, lo que puede ocurrir es que cuando entre en ebullición el líquido, proyecte directamente hacia la columna de fraccionamiento y haciendo ineficiente el proceso. Y en el caso de este que está casi vacío, o sea que tiene apenas líquido en el fondo del balón, lo que puede ocurrir es que una vez que entre en ebullición, probablemente sea muy poco el vapor que se genere y ascienda por la columna de fraccionamiento, y otra cosa que puede ocurrir es que se lleve a sequedad el balón rápidamente. Entonces, lo que se recomienda es llenar el balón a la mitad de su capacidad, ¿sí? Como se muestra en esta imagen del centro, que sería la correcta. Una vez que tenemos el líquido dentro del balón, lo que vamos a agregar es un material que nos permita favorecer el calentamiento homogéneo y además evitar proyecciones cuando el líquido entra en ebullición. Para eso podemos utilizar un agitador magnético, ¿sí?, si contamos con una fuente de calor que nos permita utilizar este tipo de elemento, y si no, podemos agregar material poroso. Algo fundamental y muy importante que hay que revisar siempre que armamos el equipo de destilación es la posición del termómetro. ¿Por qué es tan importante la posición del termómetro? Porque nos permite determinar correctamente la temperatura de los vapores que ascienden, ¿sí?, y que van a condensar y que nosotros vamos a colectar a la salida del refrigerante como destilado. Entonces, en esta primera imagen, lo que ustedes pueden observar es que el termómetro está en una posición incorrecta, está muy por debajo, ¿sí?, de la salida del cabezal de destilación. Y en esta imagen les dejo un termómetro ubicado en la posición correcta, ¿sí? Si ustedes trazaran una línea, ¿sí?, que atraviese la salida del cabezal de destilación, van a ver qué pasa por el centro del bulbo del termómetro. Y esta es la posición correcta del termómetro en un equipo de destilación. A medida que les vaya mostrando los distintos equipos, les voy a ir recordando siempre la posición correcta del termómetro. Vamos a ver ahora un equipo de destilación fraccionada a presión atmosférica. En esta primera imagen vemos la ubicación correcta del termómetro en el cabezal de destilación. Y en este caso, la conexión entre el cabezal de destilación y el refrigerante está asegurada con ese elemento de plástico que se denomina clamp. Entonces vemos cómo cae una gota del vapor que ha condensado a través del refrigerante. Fíjense la posición, ¿sí?, de la agarradera y la mariposa. Las columnas de fraccionamiento, ¿sí?, Vamos a ver en este video un equipo de destilación fraccionada a presión atmosférica. En esta primera imagen vemos la ubicación del termómetro de forma correcta en el cabezal de destilación, y en este caso la unión entre el cabezal de destilación y el refrigerante está asegurada con un clamp, que es ese elemento rojo de plástico que se observa en la imagen. Vemos cómo cae una gota, ¿sí?, del vapor que ha condensado a través del refrigerante. Fíjense la agarradera y la posición de la mariposa que ajusta la agarradera. Esos son todos los elementos necesarios para armar este equipo. Esa es la columna de fraccionamiento que se coloca entre el balón y el cabezal de destilación.
El refrigerante que utilizan en este equipo, en este caso, es un refrigerante de tipo serpentín, pero cumple la misma función que el refrigerante de tubo recto que vemos en la mayoría de las imágenes y que ustedes van a tener en el laboratorio. Ahí se ve en detalle la columna, que es de tipo Vigré, una de las que les mostré en las fotos en la presentación. En este caso, la fuente de calor es una manta calefactora y ahí vemos que una vez que el líquido comienza a entrar en ebullición, ascienden los vapores a través de la columna de fraccionamiento y el líquido que condensa vuelve a caer hacia el balón. Van a ver que se muestra varias veces en detalle el relleno de la columna. Entonces, recordemos que en el balón, ¿sí?, va a quedar un líquido enriquecido, o principalmente compuesto, por aquel líquido que tenga el mayor punto de ebullición, y que como destilado vamos a obtener, ¿sí?, el líquido de menor punto de ebullición, ¿sí? En el destilado vamos a tener como líquido puro el más volátil. Bien, ahora que ya vimos cómo se arma un equipo de destilación fraccionada y cómo se lleva a cabo el proceso, les dejo acá una lista de las consideraciones prácticas que deben tener en cuenta antes de realizar, durante y una vez que finalizan una destilación fraccionada. Recuerden que siempre tienen que utilizar material de vidrio que esté sano, ¿sí? Si ven alguna rajadura o quiebre en el material de vidrio, no lo utilicen porque es peligroso. Revisen que el termómetro se encuentre en la posición correcta, como les mostré antes. Asegúrense de que todas las uniones estén bien ajustadas, ¿sí? La conexión entre el balón y la columna de fraccionamiento, luego entre la columna y el cabezal de destilación, luego la conexión con el refrigerante, las mangueras que van conectadas al refrigerante, y en el caso de utilizar una largadera, también que ésta quede bien sujeta al refrigerante. Asegurarse de que ningún elemento de plástico o goma esté cerca de la fuente de calor, ¿sí? Porque eso también es peligroso, se puede quemar. Contar con los recipientes necesarios para colectar las 3 fracciones de destilado, que seguramente ya lo vieron en el video de destilación simple. Recuerden que ustedes van a tener 3 fracciones de destilado, una a la que denominan cabeza, que es el destilado que se colecta mientras la temperatura va ascendiendo. Luego van a tener el cuerpo del destilado, que es el que ustedes colectan mientras la temperatura se mantiene constante. Y luego, una vez ya casi es el final de la destilación, van a tener la cola del destilado, que es aquello que puede llegar a destilar y ustedes van a colectar una vez que la temperatura comience a variar nuevamente. Ya se los dije, pero bueno, recuerden no llevar a sequedad el balón de destilación, y una vez que finalizan la destilación, dejen enfriar el material de vidrio antes de desarmar el equipo. Vamos a pasar ahora entonces a las consideraciones respecto de la destilación fraccionada a presión reducida. El fundamento de esta destilación, ¿sí?, es que se basa, al igual que la destilación fraccionada, en los sucesivos equilibrios líquido-vapor que se dan en la columna de fraccionamiento a la temperatura de ebullición. Pero en este caso, debido a que la presión a la que se somete al sistema va a estar reducida, los líquidos van a ebullir a menor temperatura, ¿sí? La destilación fraccionada a presión reducida también es aplicable a mezclas de líquidos miscibles y se utiliza para purificar líquidos cuyo punto de ebullición normal sea elevado, ¿sí?, superior a los 150 grados centígrados, o para purificar líquidos que pueden llegar a descomponerse al alcanzar temperaturas cercanas a su punto de ebullición normal. Vamos a ver entonces ahora el armado del equipo que se utiliza en la destilación fraccionada a presión reducida. Del mismo modo que en el equipo anterior, vamos a tener una fuente de calor, como en este caso una placa calefactora, sobre la cual vamos a colocar el balón de destilación con el líquido que nos interesa purificar, una columna de fraccionamiento, el cabezal de destilación, con el termómetro en posición correcta, el refrigerante,
A la salida del refrigerante vamos a colocar un adaptador de este tipo, que en este caso se denomina de tipo cerdito, que tiene 3 recipientes colectores. Ese adaptador va a estar conectado, a su vez, mediante una manguera, a una llave de 3 vías, que conecta al equipo a la fuente de vacío. En el caso de que la fuente de vacío sea una bomba de agua, se coloca este elemento que se denomina trampa de agua, cuya función es evitar el ingreso de agua al equipo de destilación si existe alguna variación en la presión que genera la bomba. Como vemos, el equipo está perfectamente sellado, ¿sí?, y conectado a la fuente de vacío. La función de este adaptador de tipo cerdito con los 3 colectores es justamente evitar el desarmado del equipo durante la destilación. Eso no sería posible porque nosotros debemos mantener el equipo todo el tiempo conectado al vacío. Queremos lograr que el equipo se mantenga a presión reducida para que el punto de ebullición del líquido que queremos purificar disminuya, ya sea porque, como les dije antes, tiene un punto de ebullición normal muy elevado o porque a altas temperaturas el líquido puede llegar a descomponer. Entonces, este adaptador se mantiene perfectamente unido a la salida del refrigerante con la ayuda de estos clamps que se ven acá rojos, ya vamos a verlo mejor en un video, y a su vez también los colectores unidos a este adaptador también están perfectamente sujetos con clamps. Entonces, de acuerdo a la fracción de destilado que nosotros querramos colectar, vamos a girar este adaptador para colectar la cabeza, el cuerpo o la cola del destilado, sin necesidad de desarmar el equipo. La función de esta llave de 3 vías es, dependiendo de su posición, o sea, cómo giremos esa llave, vamos a tener el equipo conectado al vacío o el equipo conectado a la presión atmosférica. Vamos a ver un video ahora en el que vamos a poder observar cómo se arma y se conectan las distintas partes de un equipo de destilación fraccionada a presión reducida. En esta primera imagen vemos en detalle el refrigerante con la entrada de agua en la parte inferior, la salida de agua en la parte superior, y esos elementos de plástico amarillo que se ven ahí son los clamps que yo tengo dibujados en el esquema que les dejé en la presentación de color rojo. ¿Sí? Esos son para asegurar que cada una de las uniones entre las distintas partes de vidrio estén perfectamente aseguradas y selladas. ¿Sí? Esas uniones, además, además les vamos a colocar grasa siliconada, que en otro video les voy a mostrar cómo se aplica. Entonces, a la salida de este refrigerante vamos a contar con adaptadores de tipo cerdito, como el que figura a la izquierda, o vaca, como el que figura a la derecha. Estos adaptadores los vamos a utilizar porque no podemos desconectar el equipo durante la destilación porque necesitamos mantenerlo a presión reducida. Entonces se usan estos adaptadores que simplemente se giran para colectar las distintas fracciones de destilado. Se utiliza a la salida de ese adaptador una manguera especial gruesa que es para vacío, se conecta a esa llave que yo les indicaba hoy en el esquema, el equipo está conectado a un tren de vacío y el vacío está generado por una bomba de agua, como yo les decía. Además, el equipo está conectado a un vacuómetro que nos va a permitir medir la presión a la cual tenemos sometido el sistema durante la destilación. El siguiente video es muy cortito, es simplemente para que puedan observar cómo se aplica grasa siliconada en las conexiones de los elementos de vidrio que vamos a utilizar en una destilación fraccionada a presión reducida. Ven cómo se coloca grasa siliconada, en este caso en la salida del refrigerante, y se utiliza el balón y se lo hace girar para distribuir homogéneamente la grasa siliconada. Esto se puede hacer de esa forma o simplemente con el dedo, ¿sí?, aplicar y distribuir de manera homogénea la grasa siliconada en cada una de las conexiones de los elementos de vidrio. Bien, ahora que ya vimos en el video cómo se arma y cómo funciona un equipo que se utiliza en una destilación fraccionada a presión reducida, del mismo modo que hicimos antes, vamos a ver algunas consideraciones prácticas para llevar a cabo este tipo de destilación.
Como siempre, utilizar material de vidrio que esté sano, revisar que el termómetro esté ubicado en la posición correcta, asegurarnos de que aplicamos grasa siliconada en cada una de las conexiones del material de vidrio, ¿sí? Recordar también que las mangueras del refrigerante estén bien ajustadas, también revisar que ningún material de goma o de plástico haya quedado ubicado cerca de la fuente de calor, corroborar que todas las conexiones entre los materiales estén perfectamente selladas. Recuerden que se pueden utilizar esos clamps que se muestran en el video y les mostré en el esquema para asegurarnos de que estén bien conectados los elementos de vidrio. No llevar a sequedad del balón, esto también vale en este tipo de destilación. Y una vez que finalizamos con una destilación fraccionada a presión reducida, lo primero que hacemos es desconectar la conexión al vacío y esperar a que el material de vidrio se enfríe para poder desarmar el equipo. Esta diapositiva se las dejo simplemente como resumen para recordar algunos aspectos fundamentales y básicos de la destilación fraccionada, que tenemos dos tipos, a presión atmosférica y a presión reducida, y que son utilizadas para purificar líquidos, ¿sí? Siempre que querramos purificar un líquido, vamos a utilizar una columna de fraccionamiento. Y vamos a decidir hacerla a presión atmosférica o a presión reducida, dependiendo de las características del líquido que querramos purificar. Si el líquido no supera los 150 grados centígrados del punto de ebullición, vamos a utilizar una destilación fraccionada a presión atmosférica. En cambio, si el líquido que queremos purificar supera esa temperatura en el punto de ebullición y además puede llegar a descomponerse a altas temperaturas, vamos a utilizar una destilación fraccionada a presión reducida. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan de este tema nos escriben por la plataforma.